Hola y muy buenas a todos mis queridos seguidores. Aquí el Projection Sword trayéndoles más de mi contenido que tanto parece gustarle. Espero que les haya gustado y si les gusta, dejen su me gusta, junto a un comentario de qué les pareció y si pueden compartan este video para que más gente lo vea y me motive a seguir trayendo más contenido. Ahora sin más comencemos con el video de hoy. Capítulo 10. Un nuevo peligro. ¡Ay! Espera, ¿qué? La garganta de Gaara había estado doliendo toda la mañana, y justo ahora había intentado toser una flema imaginaria y una punzada de dolor había atravesado su garganta y en ese momento había intentado exclamar su dolor y su voz había emitido un sonido. Había durado un segundo, pero definitivamente había dicho la palabra ay. Ignoró la mirada inquisitiva de Draco, antes de negar con la cabeza y volver a lo que estaba haciendo. Gaara intentó decir algo más, cualquier cosa, apretando los dientes metafóricamente por el dolor, pero no pudo repetir la hazaña milagrosa por mucho que intentara decir. Fue decepcionante, pero supuso que era lógico que si agitabas un silbato roto el tiempo suficiente, acabara haciendo ruido. Por muy corto que fuera. Consideró llevar este suceso inusual a su sanador residente, pero sus experiencias previas llevaron a Gaara a dudar de que si se internaba en la enfermería, no podría salir nuevamente. Madame Pomfrey ya había hecho amenazas similares antes, y Gaara no dudaba de que era el tipo de persona que cumplía tales promesas. Además, era inquietante tener que eludir tan estrictamente la verdad sobre su prisionero demoníaco cuando surgían sus peculiaridades médicas. Tenía muchos secretos de la gente de este mundo, pero sinceramente los que más le preocupaban eran las verdades de quién y qué era, asesino y anfitrión de un gran demonio. Claro, no era probable que salieran después de un examen físico, pero era suficiente justificación para mantenerse alejado de ese médico loco. Suficiente para él, al menos. Tomó un vaso de agua del baño y se preguntó si podría colarse en los botiquines de Madame Pomfrey del ahora cuidadosamente vigilado armario de pociones de Snape. Eran de los lugares más protegidos del colegio, con razón, pero a Gaara le habría venido bien algún analgésico, y dejando de lado su evasión del ala médica, sabía que no debía aceptar ninguna poción que le diera su jefa de casa. Al ver que no encontraría alivio para la molestia bajo la barbilla, Gaara salió a dar un paseo. Tenía 9 horas libres antes del desayuno y había terminado su último libro ese mismo día. La biblioteca era el lugar de reunión favorito de algunos fantasmas este año. Lo había descubierto hacía unos meses, cuando se coló para coger algunos libros y pedir prestados algunos de la sección restringida. Estuvo peligrosamente cerca de ser encontrado por el varón sanguinario al guardar el 5.º libro en su mochila, y al salir vio al menos a otros 4 fantasmas merodeando por el lugar. Más tarde, Luna le contó que el antiguo refugio de los fantasmas había estado plagado de ratones y que estaban molestos por las condiciones antihigiénicas. Una afrenta a su dignidad, supuso Gaara. Luna les dijo que estarían en la biblioteca hasta que los elfos domésticos terminaran con el control de plagas. Por la mañana, tras pasar la noche jugando al gato y al ratón con los profesores de patrulla, disfrazándose con su capa, estaba de muy buen humor tras su entrenamiento. Snape, McGonagall, Lupin y Filch no parecían tan descansados, incluso después de haberse retirado antes del amanecer para descansar un par de horas. 3 de los 4 parecían saber a quién perseguían, pero Lupin solo parecía malhumorado y los demás no tenían ninguna prueba. De hecho, Lupin se veía bastante demacrado, pero Gaara se sorprendió al verlo patrullando la noche después de haberse tomado el día libre por enfermedad. Estas ausencias poco frecuentes empezaban a dar crédito a la teoría de Gaara de que Lupin era en realidad un alcohólico secreto. Hablando de gente enferma, Gaara vio a Luna entrar al gran comedor tambaleándose, con el mismo aspecto desvelado que los profesores y con los ojos enrojecidos. Era evidente que había estado llorando bastante. No había ido a desayunar ni a cenar el día anterior, pero la desaparición de su yo animal la había golpeado con fuerza. ¡Qué lástima! Cualquier emoción de lástima se calmó inmediatamente con el susurro de la tela entre su siempre presente itayate y el arco que llevaba alrededor del cuello.
Luna ya había llegado al desayuno en un estado de shock antes, por varias razones trágicas, pero Draco solo mostró un vago interés ahora que llevaba un fajo de papeles. Repartió algunos a los Ravenclaw que estaban cerca de ella antes de recorrer el comedor. Los Ravenclaw parecían estar familiarizados con lo que había allí, pues todos rieron entre sí y volvieron a dejar los papeles sobre la mesa, para que los platos del desayuno y los derrames los absorbieran. Cuando finalmente llegó a Slytherin, tras visitar todas las demás mesas y repartir sus folletos, Draco estaba muy interesado en ver a qué se debía el alboroto. Las reacciones de los demás estudiantes habían sido principalmente risas burlonas o miradas de compasión. Estas eran las reacciones polarizadas habituales de la mayoría de la población de Hogwarts hacia Luna Lovegood. Ella fue directo hacia la cara más amigable, una descripción que nunca antes se le había hecho a Gaara, en la mesa y le entregó a Gaara una pequeña pila de papeles para distribuir, ya que no se sentía cómoda acercándose a todos esos Slytherins. Y he aquí que en la primera hoja vio un boceto bastante preciso de su forma de tanuki. Era un póster de mascota desaparecida. Si pudiera hablar ahora, habría dicho algunas palabras que Temari habría fruncido el ceño. Los carteles, todos idénticos por alguna razón, tenían el prominente y vergonzoso boceto de su figura linda y adorable, una descripción de unas chicas de 7º año de la zona, en el centro, y en la parte superior aparecía la palabra desaparecido. Debajo, se enumeraban un par de sus atributos, incluyendo el lazo azul. Así que, si alguien lo viera, no sería simplemente un humillante accesorio de moda, sino que lo vincularía directamente con la ridícula bola de pelo dibujada en las docenas de carteles repartidos en el gran comedor y pegados en las paredes de todo el castillo. Los carteles incluso anunciaban una recompensa de 4 galeones y 1 shekels, presumiblemente todo el dinero que le quedaba a Luna, lo que solo despertó a los estudiantes más desesperados por dinero. Draco hizo un comentario grosero sobre el chico Weasley al que Gaara no le prestó atención. En general, la mayoría de la gente estaba convencida de que se trataba de la última criatura imaginaria que Luna había inventado, pero sin duda dio pie a conversaciones en las mesas. Habían ocurrido muchas cosas aterradoras o inquietantes este año en su querida escuela, así que la búsqueda de una mascota inventada ayudó a animar considerablemente el ambiente. Por eso, disimuladamente, Dumbledore se inclinó y le pidió a Filius que dejara a Luna libre de castigo por ensuciar todo el colegio. El director de Ravenclaw accedió, pues había visto lo molesta que estaba la niña desde que su mascota desapareció, real o no, y no se atrevía a reprenderla todavía, aunque quizá tuviera que hablar con ella para pedirle permiso antes de hacer ese tipo de cosas. Casi todos pensaban que Luna estaba loca y Gaara estaba de acuerdo, pero al menos sabía que ella no se había inventado el animal en cuestión. Ojalá. En la mesa de Gryffindor, Ron miraba el póster, preguntándose si valía la pena echarle un vistazo. El dinero sería tentador, pues financiaría por completo su próxima incursión a Honeydukes, pero también conocía al amigo chiflado de su hermana y no estaba del todo seguro de si encontraría alguna mascota. Hablando de su molesta hermana pequeña, ella había sido la principal causa de sus recientes problemas familiares. Dejando a un lado a su loca amiga de la infancia, había intensificado su espeluznante obsesión con su mejor amigo, por lo que éste había estado interfiriendo todo el año. Luego estaban los otros amigos despreciables de Ginny, que no sentían el mismo miedo que se suponía que debían sentir los de segundo hacia su estudiante de último año. Luego estaban los gemelos. Esos dos, que normalmente eran insoportables, llevaban planeando algo desde antes de Navidad y empezaba a preocupar a su hermano menor. Su cumpleaños era en solo 2 meses, y eso siempre traía consecuencias desfavorables para todos los que los rodeaban. Lo que Ron no había logrado apreciar era que sus problemas familiares y el drama constante que seguía a su grupo año tras año le habían impedido enfadarse con Hermione por la pelea entre Crookshanks y Scabbers. Lo que podría haber provocado una discusión de meses entre el chico y la chica se había convertido en un tema incómodo cuando tenían tantos asuntos que los distraían. Y en esa misma línea, Harry se había dedicado a sus estudios, para deleite de Hermione, para evitar detenerse en los aspectos menos glamorosos de su vida.
Fueron eventos como este cartel, que pronto encantó para leer, se busca, en lugar de, desaparecido, y lo llamó, a Gaara, el, bandido peludo, en lugar de una especie rara de tanuki, lo que ayudó a animar no solo el estado de ánimo del cuerpo estudiantil, sino también el del agobiado trío dorado. Les ayudó a distraerse de las continuas amenazas de una catástrofe inminente, etc. La revancha entre Gryffindor y Slytherin había retrasado el calendario oficial de la temporada de Quidditch casi un mes, por lo que el partido entre Ravenclaw y Slytherin se había vuelto aún más esperado entre los aficionados, estudiantes y un selecto grupo de exalumnos dedicados. Dicho esto, a Sirius no le molestó en absoluto, de hecho, se tomó la molestia de criticarlo por culpa de esa escoba problemática, y Gaara no veía la razón para asistir a este partido. Draco había vomitado antes del partido, algo que no había hecho desde su primer partido en su segundo año. Estaba sumamente nervioso, como suponía Gaara, considerando su fracaso en el partido anterior y la única oportunidad que le quedaba a Slytherin de ganar la copa en este partido. No hizo que Draco se sintiera mejor que Gaara le hubiera señalado esto tan amablemente, más para su propia aclaración que para informar al estresado rubio. Después de que Draco entrara a trompicones en el vestuario de Slytherin, Gaara buscó testigos y consideró irse durante la siguiente hora. Podía decirle a Draco que había estado en los asientos baratos con sus compañeros de casa todo el partido. Ah, diablos, de todos modos terminaría sintiéndose culpable todo el tiempo, bien podría ir y aburrirse allí. Pronto se arrepintió de su sentimentalismo cuando la primera ráfaga de viento gélido lo atravesó y se dio cuenta de que podría haber estado encerrado en la cálida torre de Gryffindor ahora mismo. Media casa había salido a animar contra Slytherin, así que probablemente no lo habrían notado allí hasta dentro de una hora. Pero no, allí estaba él, viendo un partido que no le gustaba, en un clima que le hacía añorar el árido sol del desierto bajo el que había visto arder a la gente. Al menos Draco había superado los nervios y estaba superando con creces al buscador de Ravenclaw. No sabía si podría apoyar emocionalmente a su amigo ante otra trágica pérdida como la anterior. No estaba ni cerca de ser lo suficientemente estable como para servir de apoyo a alguien más. Debido a su reticencia a ir a ver el partido, los buenos asientos de las gradas ya se habían llenado hacía tiempo, así que Gaara acabó en los asientos baratos entre sus compañeros de Slytherin. Y lo más extraño fue que quienes lo rodeaban no parecían tener el mismo miedo que antes. Aún tenía una burbuja despejada a su alrededor, pero donde antes era enorme, ahora la distancia era de unos 30 centímetros. Si se acercaba más, su arena podría haber actuado, pero aún así era un cambio curioso. Había recibido una profecía terriblemente dramática, se había peleado con Snape y Potter y había matado a varios dementores, pero solo una fracción de los que realmente había matado. Había provocado un ataque al sombrero seleccionador, un alto inspector del gobierno había pasado un día haciéndole preguntas sobre él, y esos eran solo los puntos destacados de lo que sabían. Evidentemente, presentarse a los partidos de Quidditch, ser amigo de una chica de Ravenclaw de segundo año, una que solía ser intimidada con frecuencia, pasar todo el tiempo estudiando abiertamente, ir a la fiesta del año en casa de los Malfoy y mostrar una sorprendente falta de malicia o agresión, había continuado la tendencia de que todos no le temieran a Gaara. También estaba el hecho de que había sido una rareza, siendo un estudiante transferido, raro, que llegó directamente a la mitad de su escolaridad, por lo que eso se había aliviado considerablemente con el simple hecho de que lo vieran en la escuela. Gaara había estado pensando en su entorno, así que una vez más se perdió el momento exacto en que atraparon la snitch y dieron por finalizado el partido. Slytherin llevaba 10 puntos de ventaja antes de que se añadiera la desproporcionada cantidad de la snitch, así que con esa puntuación, Slytherin volvía a competir por el campeonato escolar y Draco parecía saberlo ya, mientras volaba para entregarle la snitch a Madame Hooch. Los Slytherin vitoreaban a gritos, contradiciendo su habitual sutileza. Habrían pasado por Gryffindors, aunque a Gaara no le pareció prudente decirlo en voz alta. Se había ganado la buena voluntad de su casa y que le condenaran si la desperdiciaba en un insulto inocente.
Esa mejora en las relaciones era perfecta para cuando golpeaba a alguien o hacía estallar algo. Esto estaba destinado a pasar. Ahora, tras haber vencido a Ravenclaw, Slytherin se enfrentaría a Gryffindor en la final. Les quedaba un partido más, pero como era contra Hufflepuff, y los tejones tendrían que vencer a Slytherin por más de 200 puntos, tenían asegurada su clasificación. Y a menos que Ravenclaw venciera a Gryffindor, los leones también estarían allí. Draco dijo que esperaba que se dictara una sentencia sobre sus saetas de fuego el año que viene. Les estaban dando una ventaja desproporcionada. Gaara no veía el problema. En su mundo, quienes tenían las mejores armas ganaban naturalmente, a menos que las habilidades de otros compensaran la diferencia. Nunca había comprendido del todo el concepto de deportividad o juego limpio. Gaara ya estaba helado, así que supuso que mejor esperar a que Draco terminara de cambiarse y entrar con él. Además, podría disfrutar de la sensación de triunfo de su amigo, para variar. Regodearse en el brillo de un héroe de Quidditch, como Draco había descrito su actuación el año anterior. Gaara. ¿Lo viste? El humor de Draco cambió por completo. Gaara asintió. ¿Dónde estabas? Miré en las gradas. La arena goteaba mientras Gaara se giraba hacia el castillo. Quería volver a calentarse. Estaban llenos. Me quedé con nuestra casa. Ah, cierto. Draco intentaba recordar dónde había visto el hueco entre los espectadores, pero no había ninguno. Así que o Gaara mentía y se había escondido cerca de una chimenea, o los demás estudiantes habían superado el miedo a su compañero de cuarto. ¿De verdad estabas allí? Gaara suspiró. Sí, estuve allí. Estuve junto a la señorita Bulstrode. Ella aplaude con fuerza. Draco no podía discutir eso, pero... Espera, cuando dices, al lado de, ¿te refieres a, cómo, justo al lado? Sí. Draco se sorprendió, tanto que casi olvidó lo que acababa de hacer y lo emocionado que se suponía que debía estar. Eso duró hasta que se cruzaron con el primer compañero de clase camino a las mazmorras. Entonces Draco recuperó la alegría, amplificada por la buena noticia de Gaara. Cuando Gaara entró en la sala común con su amigo, se preguntó si estaría mejor con su deprimido amigo rubio en lugar de esto. Se dio la vuelta al ver la ruidosa fiesta que ya se desataba allí y se dirigió a la biblioteca. Apenas podía lidiar con los altibajos emocionales de su amigo, pero aún estaba muy lejos de las fiestas, de verdad, y las grandes celebraciones. La fiesta se prolongó hasta la noche, interrumpida por un Snape furioso, a quien no le gustó tener que reprender a su propia casa por una queja tan insignificante. Gaara apareció poco después de que su jefe de casa se marchara y se fue a dormir. Y entonces le lanzó un libro a Draco cuando el célebre buscador no captó la indirecta y se cayó. Ya era bastante difícil ser insomne con un compañero de piso, no necesitaba nada más que lo mantuviera despierto. Los gritos constantes en su mente eran suficientes. El siguiente fin de semana fue un fin de semana en Hogsmeade, pero Gaara había decidido que tomaría el día para relajarse por una vez. No iba a jugar con Fluffy, no iba a ver a Sirius ni a Remus, no iba a escabullirse para pasar el rato con Draco, y mucho menos a la biblioteca ni a visitar a Luna. Hoy se quedaría en casa sin hacer nada. Bueno, no podía no hacer nada, sería peor que hacer algo. Pero iba a relajarse mientras lo hacía. Últimamente había guardado algunos libros que prometían ser lecturas interesantes y no pensaba salir de los aposentos de Slytherin. Podría tener un poco de hambre al anochecer, pero aunque Draco no le diera algo de comer a escondidas, estaría bien sin él. Su primera tarea del día fue afilar sus preciadas armas. Había buscado por todas partes, pero finalmente había conseguido una piedra de afilar con la que restaurar los 2 kunais, los 3 shuriken y el senbon que le había prestado Kankuro. En cuanto Draco se fue, Gaara empezó a remojar la piedra en su palangana y a instalar una estación impermeable en su escritorio.
Nunca había sido tan bueno como su hermano en el mantenimiento de sus armas, ni siquiera había sido un gran experto en armas desde que tenía arena, pero podría poner a punto sus kunai si le dedicaba un tiempo. Así pasó las primeras 2 horas y media de su sábado por la mañana, y fue lo más cercano a la meditación que pudo conseguir sin sumergirse en su paisaje mental ni tener que enfrentarse a su kaku. Llevaba un par de meses evitando a su inquilino y no tenía prisa por visitarlo. Inevitablemente, como Gaara había planeado disfrutar de un día de descanso, pronto se aburrió de su lento horario y terminó intentando, sin éxito, quitarse el arco del cuello. Después de que su cuello quedara rojo y dolorido, se rindió de nuevo y pasó a la siguiente tarea. Para cuando Draco regresó al final de la tarde, encontró a Gaara bastante irritable. Obviamente, Gaara estaba demasiado ocupado como para disfrutar de un día libre, pero Draco no había querido impedir que su intenso compañero de cuarto se relajara, ni siquiera un solo día. Si Gaara pudiera adoptar el estilo de vida de los dilatadores, nunca más le pediría a Draco que hiciera una de esas maratones o carreras de obstáculos olvidadas por Merlín. Al día siguiente, Gaara sabía que no debía quedarse en casa, sobre todo porque Draco estaría allí esta vez, así que fue a visitar a su perro favorito en el bosque. Hacía tiempo que no iba específicamente a ver a Fluffy, así que pensó que ya era hora. Además, quería distanciarse un poco de Draco después de que hubieran tenido un susto esa mañana mientras se cambiaban. La simple y rutinaria acción de cambiarse de ropa se había vuelto más complicada ahora que tenía ese maldito trozo de tela atado a él. En cualquier caso, tener a Draco cerca de la cosa lo ponía nervioso, así que iba a calmar sus nervios de la única manera que sabía, desperdiciando una tarde con una criatura tonta y babosa, y no con Sirius. Al pelirrojo, con mucha inteligencia, no se le ocurrió que se había estresado el día anterior intentando relajarse sin hacer nada cuando podría haber hecho uno de los muchos pasatiempos que tenía en este mundo para desconectar. Pensar demasiado era el menor de sus problemas. Continuó con sus lentos intentos de entrenar a la gran bestia, intercalados con abundantes ratos de juego. Y entonces, ¿quién apareció sino Canuto, con aspecto particularmente complacido consigo mismo por haber encontrado no solo a Fluffy, sino también a su pelirroja favorita, viva, de ojos aterradores? Lily. Él cambió de inmediato a su forma humana. ¿Qué haces aquí con el cerbero? Gaara miró al perro de 3 cabezas. Conozco a Fluffy desde hace bastante tiempo. Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Se quebró ante la mirada inflexible de Gaara, y luego pensó, espera, ¿dijiste Fluffy? ¿Lo llamaste Fluffy? Sirius parecía a punto de estallar de risa en cualquier momento. No. Era la mascota de Hagrid. Fluffy aprovechó ese momento para acariciar toda la espalda de Gaara con una de sus narices, empujando al chico fácilmente irritable hacia adelante un paso o dos. Ahora es mío, escribió Gaara. Fluffy bien podría ser suyo, ya que Hagrid ya casi no visitaba al perro. Es tuyo. Sirius no podía creerlo mientras miraba del pequeño niño al perro del tamaño de una casa. Gaara se quedó mirando un segundo más, luego chasqueó los dedos y señaló hacia adelante, y Fluffy se puso firme de inmediato y corrió desde detrás de Gaara para pararse frente a él. Gaara levantó la palma de la mano y Fluffy se sentó, y luego señaló hacia abajo y Fluffy se acostó. Sirius se quedó atónito. Esto era extraño, incluso para Gaara. Bueno, tengo que admitirlo, estoy impresionada, Lily. Gaara enfocó su mirada de 100 vatios en la luz máxima al oír el apodo despectivo. La gente ya no le tenía miedo, llevaba un lazo ridículo alrededor del cuello. Luna intentaba capturarlo para tenerlo como mascota, y no necesitaba otro recordatorio de su amenaza cada vez menor. Su dignidad estaba bajo constante amenaza. Marchitándose aún más bajo la mirada malvada, Sirius volvió a su forma canina. Se dijo a sí mismo que no era por miedo a un quinceañero, sino porque un demente podría sentirlo y traer una bandada entera.
Al ver al hombre transformarse en perro esta vez, Fluffy ladró con entusiasmo desde el suelo del bosque, pero no se incorporó hasta que Gaara asintió. Después, Gaara tuvo que recordarse a sí mismo que no estaba viendo a dos perros normales correteando por el bosque, sino a un convicto fugado con cuerpo de perro jugando con un sabueso infernal gigante de 3 cabezas. Tenía que lidiar con una cantidad excesiva de cosas extrañas en su vida cotidiana, pero le gustaba decirlo claramente de vez en cuando para preservar su frágil cordura. Suspiró, se rindió y les dio 3 palos a los perros para que los persiguieran. Sirius podría haber sido más listo, aunque estuvo más cerca de lo debido. Fluffy tenía la obvia ventaja en tamaño y velocidad. Cuando se cansó, se alejó sin saludar a los animales, sabiendo que Fluffy ya lo entendía y sin importarle lo que pensara Canuto. Al regresar al castillo, se lavó bien las manos y fue a ver a Draco. Los castillos siempre estaban tranquilos por las noches. Las normas temporales de la escuela exigían que los estudiantes no deambularan por los pasillos después de clase en grupos de menos de 4, a menos que fueran menores de tercer año, en cuyo caso debían ser escoltados por un profesor. La última medida contra el ataque del Ruinseñor Black, que recordaba escalofriantemente la amenaza que habían vivido el año pasado. Naturalmente, esas reglas no aplicaban a Gaara, así que caminó por los pasillos vacíos con impunidad hasta llegar a su aula de defensa contra las artes oscuras. Tristemente, allí fue donde se topó con Potter, literalmente. Harry venía caminando en dirección contraria, tras escabullirse del campo común de Gryffindor para no armar un escándalo, con varias personas escoltándolo hasta allí y luego regresando a la torre. Estaba pensando en todos los poderosos hechizos que haría si Sirius saltara de cada rincón oscuro por el que pasara, cuando se topó con un muro de piedra inesperado. Cuando levantó la vista del suelo, el muro de piedra contra el que se había topado se rompió rápidamente y volvió a la calabaza de Gaara, y su actual némesis no pareció arrepentirse en absoluto. Tuvo el descaro de fingir sorpresa al ver a Harry en el suelo, como si no lo hubiera provocado. ¿Para qué fue eso? Gaara miró a Harry y juntó las piezas. Mis disculpas. Es automático. ¿Qué? No mientas, me acabas de tirar al suelo. Es involuntario. Una protección automática. Inmediatamente Harry deseó tener algo cerca de él para arrojarlo a la cabeza del Slytherin para ver si estaba diciendo la verdad. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Lupin, mirando desde la puerta a Harry levantándose del suelo y a Gaara con la mirada perdida que tenía cuando no estaba fulminando con la mirada. Nada, gruñó Harry, sin ocultar el resentimiento que sentía hacia Gaara mientras entraba al aula. Gaara miró la figura que se alejaba y luego al profesor, se encogió de hombros y entró también. El tutorial transcurrió con la misma fluidez que de costumbre, con Lupin concentrándose en el Patronus de Harry, ya que era una técnica muy avanzada y requería una supervisión cuidadosa ahora que practicaba con un Bogart. De vez en cuando, le daba a Harry un breve descanso y supervisaba a Gaara, quien estaba practicando hechizos mucho más sencillos. No era cuestión de favoritismo, como Lupin le había recalcado en repetidas ocasiones a Gaara, sino de necesidad. Ya que era improbable que Gaara saliera lastimado o se lastimara a sí mismo, al menos no con los mismos hechizos que Lupin le había dado. Era asombroso que Gaara aún hubiera logrado lanzar una bola brillante contra la pared y que ésta volviera hacia él, gracias al inofensivo encantamiento ilusorio que intentaba lanzar. Fiel a su función, su arena saltó para bloquear el hechizo y, tras un destello brillante, un trozo de vidrio del tamaño de una pelota de tenis cayó al suelo. ¿Cómo puede ser tan malo en eso?, le preguntó Harry a Lupin, casi en un susurro. Gaara se giró para fruncirle el ceño al grosero adolescente. Claro, no se caían bien y alguna vez habían llegado a las manos, pero no había motivo para ser tan descortés. Lupin frunció el ceño, comprendiendo que Harry estaba molestando a Gaara. Ya basta, Harry. Concéntrate en tu trabajo y deja a Gaara con el suyo. Lo sé, pero ¿debería avergonzarse? He visto a alumnos de primer año con más.
Harry, ya basta. Lupin no iba a permitir que se desatara una pelea bajo su supervisión. No es mi culpa que él sea tonto y mudo. Ah, eso era todo. Gaara había matado por mucho menos. Guardó su varita innecesaria en el bolsillo y se volvió hacia su presa. Lupin observó esto y se interpuso entre ellos. Harry, voy a tener que quitarte 5 puntos de Gryffindor por tu grosería y otro por ignorar mis instrucciones. Luego se giró para dirigirse a Gaara, y si veo un solo grano de arena a menos de 1 metro de Harry, Gaara, me negaré a enseñarte más fuera de las clases. Gaara pensó que era un farol, pero si quería golpear a Harry, primero golpearía a Remus. De repente, no parecía que valiera la pena. Lupin empezó, ambos tienen 14 años. Tengo 13 años, señor. Sí, bien, vale, ya son jóvenes, no son niños. Necesitan empezar a actuar con un poco más de responsabilidad. Harry, no deberías dejarte llevar por las emociones y, desde luego, no deberías empezar peleas. Lupin no mencionó que creía que Harry no debería empezar peleas con gente que podría matarlo. Y Gaara, no deberías estar a la altura de cada reto que se te presente. Necesitas encontrar otra manera de liberar tu ira contenida. Remus se sentía muy orgulloso de sí mismo por haber estado a la altura de esta lección, hasta que... ¿Adultos responsables beben mientras deberían cuidar niños? Gaara no estaba del todo seguro de cuáles eran las reglas. Antes de que Harry pudiera mirar alrededor del profesor y ver lo que el monstruo había escrito con su arena, Lupin saltó hacia adelante y lo cepilló, deformándolo. Ese era un tema aparte. Tenemos que volver al trabajo antes de la cena, dijo rápidamente, acompañando a Gaara de vuelta a su rincón de la habitación y haciendo un gesto a Harry para que hiciera lo mismo. Cuando Gaara volvió a trabajar en sus hechizos de segundo año superior, Lupin regresó con Harry e intentó explicarle algunas de las teorías mágicas más avanzadas detrás de los efectos del Patronus en los dementores. Señor, Gaara mencionó que su arena lo protege automáticamente. ¿Sabe qué hechizo usa para controlarla? Esta vez, Harry tuvo la sensatez de mantener sus susurros entre ellos dos. Bueno, no me gusta hablar de los asuntos ajenos a sus espaldas, pero como esto es claramente un tema de controversia entre ustedes dos, mejor lo hago. Pero me temo que la respuesta es que no sé qué magia usa Gaara específicamente, ni siquiera si es un hechizo exacto o si es algún tipo de magia sin palabras ni varita. ¿No es eso realmente avanzado, señor? Sí, lo es. Lo que indica que es algo completamente distinto, ya que Gaara tiene sus dificultades con la magia. También existe la posibilidad de que su propia arena sea un objeto encantado, lo cual sigue siendo improbable, pero no imposible. El hecho es que, sea lo que sea, será algo bastante improbable. Harry asimiló esto. Había asumido que todos los profesores conocían el secreto de Gaara, pero parecía que era un misterio tan grande para ellos como para él. ¿Pero qué pasa con lo automático, señor? Bueno, obviamente la arena no puede ser completamente consciente, pero los objetos pueden encantarse para que reaccionen ante amenazas o ciertas acciones. Por ejemplo, sus ojos arrugados brillaron con picardía. Sacó su varita y la apuntó a la nuca de Gaara. Lanzó una ráfaga de chispas rojas hacia su amigo y confiado alumno, pero antes de que pudiera impactarle en la cabeza con la fuerza de un suave golpe, un fino zarcillo de arena voló y la interceptó. Gaara miró a su alrededor como si alguien hubiera dicho su nombre, vio la arena y se giró hacia los demás ocupantes de la oficina. Lupin y Harry miraban hacia otro lado, y Harry no tenía su varita, así que supuso que su arena había sentido una mosca o algo más. Negó con la cabeza y llamó a la arena de vuelta a su calabaza, volviendo a su trabajo. Lupin sonrió con suficiencia y se alegró cuando Harry hizo lo mismo, recordándole vívidamente las hazañas similares que él y James habían protagonizado. Y así podemos concluir que hay cierto nivel de autonomía en la arena de Gaara. Señor, usted conoció a mi madre y a mi padre.
Sí, lo hice. Lupin se preguntaba a dónde llevaría esto, ya que ya habían discutido ese tema extensamente antes. Es solo que sé que no has invitado a todos a clases extra contigo, y pensaba que la razón por la que estabas dispuesto a hacerlo por mí era porque conocías a mis padres. Pero también me preguntaba por qué también le dabas clases particulares a Gaara. Bueno, supongo que es cierto que me interesé especialmente en tu educación, ya que conocía tan bien a James y Lily, pero esa no es la razón por la que te estoy ayudando. Eres un joven mago con un talento extraordinario y quiero asegurarme de que sigas enfrentándote a retos. Brujas y magos que se han aburrido e intentado superar sus propios límites han causado más daño del que crees. Por no hablar de tu peculiar problema con los dementores, que sí requería una solución. En cuanto a Gaara, fue en cierto modo lo contrario. Ha tenido problemas con la magia desde que llegó a Hogwarts y ya estaba en desventaja porque lo pusieron directamente en tercer año. No quería que se quedara atrás. Oh, dijo Harry, supongo que eso tiene sentido. Pero no es solo eso, Harry. Gaara es raro, no se puede negar, continuó Lupin después de que Harry resopló en señal de acuerdo. Es un extraño en la escuela y en este país, y pensé que le ayudaría a no sentirse tan aislado si tuviera un amigo entre el profesorado que lo ayudara. Harry no se molestó en preguntar por qué el jefe de la casa de Gaara no había asumido ese puesto, ya que no habría contado con que Snape lo hiciera incluso si no tuviera esa extraña venganza contra Gaara. Aún así, fue una sensación extraña llegar a comprender un poco a Gaara. ¿De dónde viene exactamente Gaara, señor? Nadie parece saberlo y ningún profesor responde. Lupin pensó rápidamente, no me corresponde a mí decirlo, si Gaara prefiere que la gente no lo sepa. Ya he dicho más de lo que debería, pero quiero que intentes entender a Gaara un poco más. Sé cómo piensa la gente sobre los Slytherin y cómo actúan, pero no todos son malvados, y Gaara ciertamente no lo es. Si usted lo dice, señor, dijo Harry con deferencia. No podía pensar en Slytherin como otra cosa que no fuera la proverbial guarida de serpientes que era, pero intentaría mantener una actitud más abierta respecto al imitador de mapache al otro lado de la sala. Aunque no podía prometer que eso significara algo más que no contrariarlo abiertamente, pero haría el esfuerzo. De todas formas, Malfoy seguía siendo un blanco legítimo. Mientras tanto, Gaara había intentado ignorar los susurros entre Lupin y Potter. Apenas distinguía alguna palabra, pero nada significativo, aunque tuvo que contener sus violentos reflejos al oír el nombre, Lily, entre la charla ahogada. Lo único que le impedía hacer cosas malas era el recuerdo de que la madre de Potter, amiga de Lupin, había sido el origen de ese apodo. Aún así, la tensión de la noche había arruinado el humor de Gaara, así que cuando llegó la hora de la cena, se fue poco después que Potter y se dirigió directo al gran comedor para comer algo, sin saberlo haciéndole un favor a Lupin que quería hacer lo mismo. No se dio cuenta de que Harry y sus amigos parecían inusualmente interesados en él esa noche, discutiendo frenéticamente sobre lo que Lupin había dicho. A pesar de cualquier animosidad entre ellos, al trío dorado le encantaban los buenos misterios y Gaara era el más cercano. Para entonces, las clases transcurrían con bastante fluidez para Gaara. Los profesores habían aprendido a no pedirle que hiciera demostraciones prácticas, pero siempre se podía confiar en que daría una buena respuesta académica. También sabían que Gaara se concentraba mejor sentado junto a Draco, la única cara amable, y que cuanto menos lo molestaran, más felices estaban todos. Flitwick sintió envidia de Snape por un momento, ya que su colega había conseguido otro estudiante brillante. Luego pensó en el problema correlacional que seguía al chico y pensó que tal vez estaría mejor sin él en su casa. McGonagall coincidió plenamente con ese sentimiento, sobre todo considerando cómo Snape se había llevado bien con el chico. Sprout solo tenía cosas buenas que decir del chico tranquilo y algo nervioso. Era muy receloso de sus plantas, incluso de las inofensivas, pero nunca había causado problemas, que ella supiera, y siempre la había respetado, a diferencia de gran parte de sus compañeros de casa.
Los profesores tenían sus propios grupos sociales, así que Trelawney no sabía mucho sobre Gaara fuera de sus clases, pero se había reunido con Albus y Minerva varias veces, y Gaara había sido el tema de conversación más de una vez. La única persona de la que hablaban más era Potter, lo cual tenía sentido considerando la situación con Sirius Black y la conexión única de Sivich con la historia de Harry. Y luego estaba Snape, con quien nadie había dicho una palabra sobre Gaara desde su gran pelea. Un tema recurrente en relación con la transferencia fueron sus intereses extracurriculares. Tenía intereses esporádicos, casi aleatorios, en temas y disciplinas mágicas esotéricas que cambiaban semanalmente. Albus había notado estas menciones ocasionales, pero las había descartado, considerándolas parte de la naturaleza intelectual de Gaara. Ninguno de los textos era dañino ni particularmente oscuro, aunque algunos habían sido robados de la sección restringida. Con Gaara, eso era lo normal. Vigilaría la lectura del chico, pero no intervendría a menos que lo considerara necesario. Podría, si se presentaba la ocasión, hablar del tema con la persona en cuestión, pero el misterioso niño había estado pasando desapercibido últimamente, así que no había hablado con él en un tiempo. No era desinterés ni falta de preocupación, pero Albus tenía problemas más graves que resolver, incluso dentro del alumnado. Otro embarazo en séptimo año, una pelea a puño limpio entre alumnos de cuarto y el siempre presente problema de Harry. Ese pobre niño sobrecargado. Al menos dominaba el Quidditch de este año. Como director benévolo que era, no dudaba en animar a su antigua casa por encima de las demás. El mes había transcurrido demasiado rápido en la mente de Gaara. Tenía la impresión de que este tipo de lapsus en la percepción del paso de los días, las semanas y los meses no empezaba a ocurrir hasta que uno se convertía en un adulto aburrido. Le aterraba la idea de que ya estaba pasando por la crisis de la mediana edad. Así que, estaba de acuerdo consigo mismo, el mes no debería haber terminado ya, pero ya estaba a finales de febrero y otro dolor de cabeza lunar se avecinaba. Aún sufría las repercusiones del mes anterior y no tenía prisa por ver cómo este mes podría empeorar su vida. Aterrorizado de ser capturado, por Luna, de nuevo, decidió cambiar de opinión en el bosque otra vez, aparentemente cambiando de opinión cada 2 meses sobre donde estaba más seguro. Aún así, la amenaza de muerte era preferible a otra cinta o algo así. Mientras permanecía en el frío, con el invierno aún fuerte, Gaara continuó lamentando las terribles opciones disponibles para él. Había traído un saco de arpillera para guardar su ropa durante la noche y lo había colgado de una rama para protegerlo de la humedad y las heladas. Se estaba acostumbrando demasiado a todo esto, pero con un suspiro sintió que la transformación lo envolvía y, de repente, se convirtió en un demonio humano tanuki. Al menos era menos propenso a rumiar cuando estaba en esa forma. Era demasiado instintivo para pensar en su terrible situación cuando estaba así. Como siempre que tenía tiempo libre, pasó la noche corriendo frenéticamente como un animal salvaje. Exploró algunas zonas del bosque que nunca se había molestado en visitar, sobre todo porque estaba aburrido y quería evitar a Fluffy más que nada. Evitaba los charcos y lagos por miedo a verse reflejado y encontrarse con el ineludible lazo azul que llevaba al cuello. Un accesorio de moda cuestionable y quizás afeminado en un humano, en un animal pequeño y peludo, era sin duda la marca de una mascota. Después de 1 o 2 horas, Gaara se dio cuenta, en su mente nublada, de que su entorno empezaba a verse extraño. El bosque parecía viejo, descuidado o sucio. Había algo extraño en esa zona, pero no fue hasta que se adentró en ella que se dio cuenta de que lo que había estado viendo cada vez más eran telarañas por todas las ramas y raíces. Se había adentrado en el territorio de las acromántulas, lo que solía ser motivo de risa cuando tenía arena y la capacidad de masacrar a un par de docenas. Entre las acromántulas y los dementores, los instintos asesinos de Gaara tenían muchas salidas creativas. Ahora, sin embargo, en su estado más vulnerable, Gaara no estaba tan contento de ver las señales de advertencia del nido de araña gigante tan cerca. Rápidamente giró sobre sus talones y comenzó a correr de regreso por donde había venido,
esforzándose con sus 4 patas para alejarse antes de que su forma de bocado fuera sorprendida por una araña afortunada. No oyó ni vio acercarse a la araña hasta que sintió las patas afiladas presionando su pequeño hombro al detenerse en un claro para orientarse. La presión lo hizo estremecerse y girar a gatas, pero para entonces la araña ya lo rodeaba y tejía una telaraña en su espalda. Gaara se revolvió e intentó colocar su cola para apartar al arácnido de encima, pero a pesar de ser tan alto como su forma humana, era rápido y versátil, y se mantenía fuera de su camino. Entonces sintió que su cola se le pegaba a la espalda, y supo que si no detenía a la araña pronto, quedaría encerrado en su capullo en 2 minutos. La araña lo estaba girando, intentando cubrirlo por completo y de forma uniforme para lo que vendría después. Gaara intentó extender las patas y romper la telaraña con fuerza, pero era demasiado fuerte para su escasa fuerza. Extendió sus diminutas garras para cortar la tela que lo cubría, pero no eran lo suficientemente largas como para atravesarla y cualquier daño que causara fue cubierto por otras 2 capas en segundos. Su último recurso fue instintivo, totalmente fuera del control consciente de Gaara. Pidió ayuda. Era un aullido quejumbroso que Gaara había oído 1 o 2 veces en su infancia, cuando un animal ya no podía luchar ni huir. Un humano podría haber aceptado su destino, pero los animales siempre gritaban y ahora la extraña mente animal de Gaara lo obligaba a hacer lo mismo. No había planeado hacerlo, y después de haber hecho el patético ruido, no esperaba que saliera nada de ello, excepto que la araña hiciera una pausa en sus preparativos para asegurarse de que no se escapara. Gaara ciertamente no esperaba oír, mientras se aferraba a su capullo con todas sus fuerzas disminuidas, el sonido de 4 patas golpeando el suelo en secuencia. No esperaba el grito de sorpresa que dio la araña sobre él al acercarse el cuadrúpedo. Y menos aún, no esperaba sentir cómo el intruso le arrebataba a la criatura de pesadilla. Prisionero como estaba, Gaara solo podía escuchar los sonidos de la pelea que se desarrollaba junto a su cuerpo indefenso. Quien lo hubiera salvado merecía mucha gratitud, ya que una muerte por araña no habría sido agradable ni rápida si sus libros de texto hubieran sido confiables. La araña emitió un sonido con el que Gaara no estaba familiarizado, pero no emitió más después, por lo que pensó que estaría a salvo por el momento. Lo que fuera que había acudido a su rescate, no era un centauro, ya que no les gustaba Gaara y se mantenían alejados de él. Además, era más probable que le hablaran después de eliminar la amenaza, en lugar de darle empujoncitos con el hocico. Por un momento se preguntó si sería uno de los caninos que conocía, pero el aullido grave y gorjeante no se parecía en nada al ladrido de Canuto ni a los ladridos estruendosos de Fluffy. La nariz húmeda contra su costado se abrió y empezó a mordisquear las telarañas que lo aprisionaban. Fueron cuidadosos y no hicieron más que mordisquearlas hasta que su brazo quedó libre para estirarse y arrancarse la cubierta de la cabeza. En cuanto su rostro quedó libre, Gaara reconsideró si estaba mejor con la araña. Allí, frente a él, estaba un hombre lobo adulto y transformado. Parecía muy interesado en Gaara. No emitió ningún gemido. Miró fijamente, inmóvil, al lobo gigantesco, preguntándose cuándo comenzaría el nuevo ataque. La araña había sido rápida y sus movimientos impredecibles, pero el animal que estaba sobre él sería mucho más fácil de contrarrestar. Aunque, considerando la diferencia de tamaño, seguía sin tener muchas posibilidades, bastaba con que el hombre lobo se lanzara contra la garganta desprotegida de Gaara, y poco podía hacer con los brazos aún atrapados en los restos de la telaraña. Le tomaría unos segundos preciosos que no podía permitirse desenredar. Observó al lobo olfatearlo y luego empujarlo con el hocico. Observó detenidamente el arco que llevaba alrededor del cuello, pero no le prestó mucha atención al descubrir que no se lo quitaba con un tirón de dientes. Finalmente, la bestia se sentó sobre sus cuartos traseros y observó a Gaara, como si esperara algo. Al ver que Gaara seguía sin moverse, se preguntó si hacerse el muerto funcionaría por una vez. Se había topado con algunos genins en su propio mundo, un par de años atrás, que creían que quedarse quietos los ocultaría de él. No fue así.
El lobo se impacientó con la rapidez que cabría esperar de un animal salvaje y empezó a moverse y a inquietarse, lanzando algunos ladridos irritables. Cuando pareció que el lobo se acercaría a él, Gaara salió lentamente del capullo desgarrado. Inmediatamente se dejó caer sobre 4 patas cuando el lobo le dirigió una mirada que rayaba en la agresión, pero ahora que estaba de pie, todavía no quería moverse. El mes pasado había sido humillante, este mes era inquietante. Gaara siempre había sido el depredador de su vida. Había matado a tantos, y sin embargo, allí estaba, nada más que una presa, luchando por moverse ante una amenaza mayor. ¿Era la dignidad una presencia extraña en este mundo? No podía ponerse nervioso porque el lobo había comenzado a avanzar hacia él nuevamente, lentamente esta vez, y no quería agregar nada más a la ya tensa situación. Como pudo, Gaara intentó actuar con naturalidad, moviéndose despacio pero sin miedo. El lobo continuó examinándolo, claramente intentando averiguar qué era Gaara o quizás si era comestible. Finalmente, cuando la cola de Gaara se balanceó casualmente hasta una posición que le permitió golpear con toda su fuerza el costado del lobo para obtener suficiente ventaja y escapar, el lobo lamió una de sus grandes orejas de punta azul, ladró y luego empezó a saltar. Gaara había visto este mismo comportamiento muy recientemente, aunque ver a un canino juguetón saltando era menos divertido cuando se trataba de un hombre lobo adulto con colmillos perpetuamente goteando y una serie de cicatrices que cruzaban su cuerpo. Gaara tenía 2 opciones en ese momento: podía mover su cola y salir corriendo, escondiéndose del lobo hasta el amanecer, o podía seguirle el juego, literalmente, y tratar de no molestar al lobo feroz. Suspiró, un gesto que todavía resultaba extraño en ese cuerpo inhumano. Se alejó rápidamente del lobo y luego dio la vuelta, iniciando el juego de la mancha. Gaara había oído hablar de los hombres lobo, de su crueldad con todo lo que no fuera suyo, de cómo se transformaban y de cómo podían transmitir su plaga con un mordisco o un arañazo en su forma animal. Gaara no había oído hablar de cómo a los hombres lobo les encanta jugar sin parar toda la noche. Más de una vez, habían jugado al tira y afloja con un palo o una raíz que uno de ellos recogía. Gaara se cepillaba los dientes en cuanto llegaba a su habitación. Para cuando el sol debería estar a punto de salir, Gaara estaba agotado, una sensación que no había llegado a asociar con su cuerpo híbrido de tanuki. Dado que ambos eran humanos cuando brillaba el sol, Gaara esperaba que la criatura adulta lo dejara irse antes de que ambos se revirtieran, ya que no le apetecía exponerse, en ambos sentidos, a un extraño. El probable ciudadano de Hogsmeade probablemente sentiría lo mismo si hubiera conservado sus facultades como Gaara. La poción matalobos hacía maravillas para controlar a los hombres lobo, explicó Draco en lugar de Snape por razones obvias, pero seguía siendo el animal quien tenía el control. Al principio de la noche, Gaara pensó que el ser no estaba medicado y, por lo tanto, era probable que atacara, pero resultó que sí lo había sido y, en cambio, estaba jovial. El hombre lobo olió el cielo que se aclaraba y salió corriendo hacia el bosque sin mirar atrás a su compañero de noche. Gaara fingiría que nunca sucedió y, de todos modos, el lobo no recordaría lo suficiente como para contradecirlo. Corrió hacia donde había dejado su ropa la noche anterior, desesperado por no cambiarse antes de tenerla en sus brazos. Mientras se dirigía, Gaara pensó en lo horribles que habían sido sus últimas lunas, lo habían perseguido por todo el castillo, tuvo una tranquila, luego Luna lo secuestró, y esa noche lo atacaron una cromántula y un hombre lobo. Así contaría la historia, si alguna vez llegara la oportunidad de contarla, de cómo había luchado valientemente contra la araña gigante y el lobo, y había escapado con su piel y su dignidad intactas. Hablando de la pequeña Ravenclaw, que estaba un poco desfasada del resto del mundo mágico, había pasado la noche entera buscando frenéticamente por todo el castillo, de arriba a abajo, incluyendo los terrenos circundantes, a su mascota peluda perdida. Bueno, ese había sido el plan. McGonagall la interrumpió antes de que pudiera salir, sorprendida en medio de un bostezo, ya que siempre se quedaba despierta una hora más en luna llena por la tendencia de los estudiantes a hacer travesuras.
Malditos lunáticos. Había arrastrado a Luna de vuelta al dormitorio de Ravenclaw y despertado a Flitwick en sus aposentos contiguos para darle la reprimenda necesaria. Luna había recibido una semana de castigo por romper el toque de queda, pero lo único que le importaba era no encontrar a su adorable mascota Tanuki. Y a los adultos no les importó en absoluto, pensando que su última cacería era solo otra excentricidad. Era tan frustrante tener siempre razón y que a veces nadie le creyera. Draco, por otro lado, había tenido otra noche de sueño profundo. Originalmente, Gaara había estado noqueando a Draco cada luna llena de diversas maneras para evitar las preguntas sobre su desaparición durante la noche. Pero como Gaara rara vez pasaba más de 4 días sin pasar una noche fuera de su dormitorio, se dio cuenta de que agredir a su amigo esas noches en particular dejaría un rastro más claro que simplemente fingir que había pasado la noche en otro lugar. Sin embargo, una parte de él extrañaría infligir esa pequeña violencia contra su pomposo compañero de habitación. Una vez más, la garganta de Gaara lo estaba matando después de que su cuerpo volviera a su forma mucho más cómoda y letal, pero lo atribuyó a las noches frías y a su temperamento cálido. Sospechaba que estaba sufriendo su primer resfriado, según los síntomas que le habían contado. Su único amigo en casa había logrado contagiarse de uno antes de visitar Suna aquella vez, y todos se burlaban de él por resfriarse en verano. A Gaara le parecía extraño burlarse de los afligidos, sobre todo desde su reforma, pero también se preguntaba cómo un Hinchiki con una fuerza vital aún mayor que la suya podía haber contraído un virus. Aún así, no era un buen augurio para Gaara, ya que estar enfermo parecía ser una experiencia intensamente desagradable. Esa mañana, en el gran comedor, Gaara bebió mucha leche para calmar su dolor de garganta y se preguntó cómo combatir un resfriado. Quizás los magos habían hecho algo útil por una vez y curado el resfriado común. Draco dijo que no. Luna se sumergió en su cereal, luchando contra las lágrimas y contra la somnolencia que amenazaba con ahogarla en sus cheerios. Lupin se vio obligado a presentarse a desayunar a pesar de que su recuperación apenas comenzaba. Dumbledore le había sugerido que lo hiciera cada pocos meses para evitar que la gente reconociera el patrón de ausencias. Se encontraba en un estado lamentable a pesar de la poción matalobos que había tomado, con el esfuerzo físico y el malestar mental, recordando destellos de la noche anterior. Normalmente esto implicaba algunos momentos espeluznantes, como comerse un par de conejos, luchar contra acromántulas o ser ahuyentado por los centauros. Esta mañana, sin embargo, recordó algo interesante. Después de las obligadas carreras y peleas, recordó haber visto una pequeña criatura de cola esponjosa y haber jugado con ella toda la noche, como cuando era más pequeño, con Canuto y Cornamenta. Se dio cuenta sobresaltado, con un dolor de cabeza agudizado por el repentino movimiento, de que el joven animal tenía un asombroso parecido con el inusual animal que la peculiar chica de Ravenclaw había reportado desaparecido a finales de enero. Ahora que lo pensaba, estaba bastante seguro de que la extraña criatura llevaba el lazo alrededor del cuello que especificaban los carteles. Lupin suspiró y se preguntó cómo podría convencer a Papi de que le diera algo embriagador para aguantar las clases del día. Sabía que no era el primer profesor en pedírselo, probablemente ni siquiera el primero ese día cuando vieron a Trelawney fuera de su torre, pero valdría la pena intentarlo. Los pensamientos sobre pociones que adormecían la mente lo distrajeron efectivamente de la rareza que había encontrado la noche anterior. Draco, aún bostezando tras el último sueño reparador, miró a Gaara, quien parecía tan agitado como siempre tras sus noches fuera de la cama. Se preguntaba con qué estaría jugando su compañero de piso, un tifón humanoide, debajo de la mesa, y entonces vio el extraño cuchillo oscuro que llevaba a brillar a la luz de la mañana. Gaara, deja de usar tu varita. Susurró con incredulidad. Fue en la primera semana de marzo que Gaara leyó El Profeta por primera vez, después de que Draco mencionara un artículo interesante e importante de la portada. Gaara nunca se había molestado en leer el periódico, tanto porque trataba sobre sucesos que consideraba irrelevantes para él, como porque incluso Draco, tras hablar con los moderados no iniciados,
Admitió que era parcial y estaba mal escrito. Con solo leer la portada, Gaara estuvo de acuerdo al menos con ese último punto. La razón por la que le arrebató el periódico a su amigo e ignoró los gritos furiosos posteriores fue porque Draco había leído este titular en voz alta: negro para ser besado, ordena Fudge. A Gaara no se le ocurrió que los dementores estuvieran involucrados en esto, su mente estaba absorta en las escandalosas órdenes del líder de la mágica Britania. Su imaginación evocó la visión de Sirius siendo perseguido por una docena de mujeres de mediana edad desesperadas que intentaban besarlo. Fue un pensamiento inquietante. Luego leyó el resto del artículo, inmensamente contento de no haber compartido sus inmaduras reflexiones con nadie cercano. La verdad del asunto le revolvió el estómago al comprender lo perjudicial que podía ser la pérdida de un alma. En teoría, el artículo explicaba cómo la investigación no había logrado detener al fugitivo y que la administración estaba redoblando sus esfuerzos, destacando el aumento de las patrullas, para evitar que los dementores se fijaran en ellos. Afirmaba que, al ser preguntado, el ministro Fudge había revelado que la orden era no besar al descubierto. Era repugnante, no solo el terrible destino que Sirius sufriría si lo atrapaban, sino también las sonrisas y risas en el salón de la gente que también leía el profeta. Quizás se debía a que nunca había estado involucrado en el sistema de justicia penal de su aldea natal, o a que cada aldea tenía sus propios sistemas centralizados, lo que los hacía más sencillos. En cualquier caso, la injusticia perpetrada contra Sirius era completamente ajena a Gaara y muy perturbadora. Claro que a los Shinobi se les podía incriminar y acusar de traición, pero siempre se les interrogaba a fondo. Casi siempre descubrían si alguien era inocente o culpable una vez que se encontraba en las celdas de Tiana de cualquier aldea. Según Sirius, ni siquiera había tenido un juicio, la enrevesada versión terrestre del interrogatorio, según entendía Gaara. De repente, enfadado con el alumnado, Gaara se alegró de seguir a Draco de vuelta al dormitorio, donde era menos probable que cometiera algún acto malévolo. Ese pensamiento persistió hasta que Draco se detuvo frente a la única habitación de las mazmorras que Gaara había pisado durante meses. Técnicamente había robado el armario frente al aula de pociones no hacía mucho tiempo, pero no había puesto un pie en el aula real de Snape desde su disputa. Gaara no podía culpar a Draco por su sorpresa al voltearse y verlo. Gaara caminaba en silencio, como cualquiera en su profesión, así que era perfectamente comprensible que lo hubieran pasado por alto. Oh, Gaara, no te vi. Deberías, ir a los dormitorios. Nos vemos en un rato. Draco estaba nervioso, y con razón. Snape tenía el oído de un animal con sonar, y nadie sabía que oiría a través de una puerta o al salir. La puerta se abrió con un crujido. Snape asomó la cabeza por la puerta, esperando la mitad de lo que vio, un estudiante que necesitaba consejo para una tarea, dispuesto a interrumpir su preciado y escaso tiempo libre, dedicado al trabajo, sin la debida consideración. No esperaba ver a Gaara, precisamente, junto al estudiante, al que habría ayudado de todos modos, después de las quejas. Snape había estado de un humor comparativamente tonto hasta ese momento. No me digas que quieres volver a mi clase, dijo, arqueando una ceja y un labio. Gaara no respondió, simplemente continuó mirando. Porque, aunque el director te haya obligado a unirte a mi clase, tengo estándares de admisión mucho más altos y tú ciertamente no estás a la altura. No me importa lo que Lupin te haya estado metiendo en la cabeza, sigues siendo inútil. No permitiré que entes peligrosos entren en mi laboratorio de pociones. En lugar de responder a las constantes pullas o hacer una réplica mordaz, Gaara escribió: ¿Por qué me odias tanto? Snape se tomó un momento para analizar la pregunta, algo se reflejó en su rostro antes de volver a su despreciable habitual expresión. Eres un asesino, muchacho. No me importan las mentiras que le hayas estado contando a Dumbledore, ambos sabemos que has matado gente. Draco tenía los ojos muy abiertos al oír algunas de sus peores sospechas mencionadas mordazmente, en voz alta, y no vio ningún tipo de negación o enojo en el rostro de Gaara.
Conozco esa mirada, esos ojos. Es repugnante ver esa mirada en esos ojos. Cualquier magia que aprendas solo servirá para aumentar tu poder de combate, y no seré parte de eso. Lo peor de todo es que odio los recordatorios, y tú eres producto de algún tipo de guerra. No me importa cuál ni dónde, pero te usaron como arma y no perteneces a esta escuela. Draco observaba, muy molesto por el intercambio, pero sin saber cómo romperlo sin ser arrastrado, pues Gaara había sido agredido verbalmente y simplemente se quedó allí, aguantando. Esa había sido la peor parte. Gaara se marchó poco después, y aunque Draco hubiera preferido ir con él y no interactuar con su, por lo demás, perfecto profesor de pociones y jefe de casa, si lo hacía, no habría tenido sentido que Gaara pasara por eso. En cuanto sus preguntas fueron respondidas y Snape regresó a sus aposentos para considerar si dedicarse a la bebida, Draco corrió a los dormitorios, con la esperanza de que Gaara aún estuviera allí. De lo contrario, habría muchas posibilidades de que no lo volviera a ver hasta las clases de mañana. No mucho, al menos para Draco, a Gaara no le molestó, pero esto sin duda le había tocado la fibra sensible, y quería consolarlo un poco. Con esto en mente, se sorprendió al encontrar a su compañero de cuarto sentado en su cama leyendo, como si nada hubiera pasado. La cabeza de Gaara apareció brevemente cuando Draco entró, pero se hundió nuevamente en el grueso libro obligatorio poco después. «Gaara, ¿estás bien?» Gaara volvió a levantar la vista, evaluó a qué se refería la pregunta y respondió, «Estoy bien. Ya me he acostumbrado a esas palabras». ¿Estás acostumbrado? Draco nunca había comprendido del todo el terror abyecto que inspiraba Gaara. Claro, a veces era un poco intenso y tendía a mirar fijamente, pero ¿de dónde había salido toda esa palabrería de asesino? Si hubiera venido de esa ridícula y fraudulenta profesora de adivinación, su padre estaría hablando de ella. Ya era hora. De pequeño, en mi pueblo natal, mi hermano y mi hermana eran los únicos que nunca quisieron matarme. Los demás decían cosas peores de mí y me las decían a mí. Así que ya me he acostumbrado. Gaara observó la expresión atónita de Draco y decidió irse. El silencio de su amigo no duraría mucho más, y este tipo de cosas eran la razón por la que había intentado evitar hablar de temas personales de su mundo natal. Quería confiar en su amigo, pero había algunas verdades que simplemente no quería afrontar allí. Aquí, era un niño, aunque inquietante y violento. No era el niño que había asesinado a hombres, mujeres y niños, y que albergaba una gran maldad en su interior. Fue una bonita ilusión que se contentó con disfrutar por un rato más, hasta que la burbuja estalló. Se puso de pie y salió rápidamente de la habitación para pasar la noche. Volverá por la mañana, cuando haya demasiada gente como para sacar un tema tan delicado. Gaara, en las frecuentes noches que pasaba vagando por los pasillos de Hogwarts en lugar de dormir, y exceptuando una noche al mes en la que hacía otra cosa, exploraba algunas de las habitaciones sin usar que el castillo tenía a montones. La mayoría eran aulas polvorientas y abandonadas, y un par eran simplemente almacenes para muebles medio podridos. Hasta el momento había encontrado 2 tesoros, una armería en lo más profundo de la mazmorra, aunque la mayoría de las armas y armaduras encantadas ya habían empezado a oxidarse, y había encontrado una segunda biblioteca, mucho más pequeña. La mayoría de los libros estaban escritos en inglés medio o latín, y unos pocos en lenguas mucho más antiguas o desconocidas. Con cosas así al alcance del estudiante tenaz y explorador, Gaara se había interesado en lo que se escondía tras las puertas cerradas. Bueno, las puertas bien cerradas. La armería, la biblioteca y aproximadamente la mitad de las habitaciones sin usar o abandonadas estaban cerradas, con sus pesadas trabas de hierro oxidadas o sin sus llaves. Gaara había entrado en cada una de estas habitaciones con la misma facilidad que en las que no tenían cierres o incluso en las que no tenían puerta. Las puertas bien cerradas estaban protegidas contra el uso de ganzúas o fuerza bruta, hasta cierto punto.
Gaara no dudaba de poder atravesar las sencillas barreras que habían instalado para mantener alejados a los niños curiosos, pero no quería causar más alarma ni obligarlos a redoblar la seguridad. La mayoría de estas puertas protegidas conducían a lugares poco interesantes, como las habitaciones o despachos de los profesores, que Gaara ya conocía. Así que, al encontrar una puerta desconocida en el tercer piso que definitivamente no pertenecía a ningún profesor ni personal de la escuela, quiso saber qué era tan importante que había sido bloqueada tan completamente. Incluso se tomó la molestia de preguntar a un par de personas sobre la habitación, pero todos respondieron que probablemente solo estaba vacía, ya que no habían intentado entrar por su cuenta y desconocían la magia que impedía tales intentos. Entonces, sin una llave no podía entrar, y eso le dejaba con una sola opción si quería continuar. Gaara se acercó a Hagrid a la mañana siguiente. «Necesito una llave». Hagrid tardó un momento en procesarlo. «¿Una llave? Eres el guardián de las llaves». Gaara era paciente con los idiotas, pues había practicado en cada viaje a Konoha. Al parecer, esa aldea los criaba. Kankuro no era mucho mejor. «Oh, necesitas una llave». Normalmente, al comunicarse con la gente a su manera única, Gaara permitía que sus interlocutores procesaran la información de forma adicional para que asimilaran lo leído. Con Hagrid, era como si necesitara un par de pasos más para comprender lo que le habían dicho. «Sí». ¿Para qué necesitas una llave? Abrir una puerta. Desafortunadamente, por diferentes razones, Gaara también tardó un poco en comprender del todo a otras personas, especialmente a aquellas que no estaban en su mismo nivel intelectual. Así que la conversación continuó de esta manera inconexa sin que ninguno de los dos estuviera muy seguro de qué estaba pasando o por qué tardaba tanto en decirlo. Pero finalmente a Gaara le confiaron una gran y engorrosa llave de bronce que debería, si Hagrid conocía la escuela tan bien como decía, abrir la puerta problemática de Gaara. A Hagrid no se le había ocurrido que el sensato estudiante de tercer año pidiera la llave de una puerta cerrada, y que quizá debería haberle preguntado a Dumbledore o a algún otro miembro del personal superior por qué estaba cerrada. Al mismo tiempo, no se le ocurrió que la puerta, situada en un colegio, estaba cerrada precisamente para impedir la entrada a estudiantes como Gaara, a quien acababa de entregarle la llave. Siendo quien era, no le preocupó su desliz hasta que Dumbledore lo reprendió una semana después. Gaara se alegró de haber intentado la estrategia directa primero, antes de recurrir al enrevesado plan que ya se le estaba formando en la cabeza para robarle las llaves a Hagrid mientras dormía. En cambio, esa noche regresó a la puerta misteriosa y metió la llave en la cerradura deteriorada. Le costó un poco de fuerza apartar la enorme puerta, era evidente que no se había abierto en años. En lugar de la tesorería de la escuela que anhelaba en secreto, más por la validación de sus esfuerzos que por avaricia o ganancia personal. Si quería dinero, podía robarle a Draco con menos esfuerzo, lo que vio lo decepcionó. Un espejo. De acuerdo, probablemente era uno de los espejos más impresionantes y ornamentados que había visto en su vida, aunque un poco polvoriento, pero no era más que eso. El marco era dorado, pero de madera, y no había tesoros, armas ni libros alrededor ni detrás. Esto llevó a una conclusión, que el espejo en sí era de alguna manera especial. Probablemente estaba encantado de alguna manera impredecible. Dudó si arriesgarse a mirarse al reflejo, por temor a caer en alguna maldición. Ya tenía suficientes tormentos en su vida. Gaara se dijo a sí mismo que, sin importar los sabuesos infernales de 3 cabezas que había en los terrenos o el monstruo chupa almas que patrullaba el perímetro, el excéntrico director no permitiría que algo tan peligroso como un espejo maldito entrara en su escuela sin protecciones más sólidas que la atenta mirada de Hagrid. Al volver frente a la enorme pieza, leyó primero la inscripción, pero no le encontró sentido. Ya su latín era pasable, pero no tenía experiencia en los idiomas de este mundo. De pie frente a él, con los hombros erguidos, bajó la mirada para ver su propio reflejo. Y se vio allí de pie, y
Y él jadeó. Se quedó mirando la imagen del espejo durante más horas de las que imaginaba, y cuando el sol empezó a asomar por la ventana, finalmente se armó de valor para irse. Se fue con la promesa de volver muy pronto y volver a ver la maravillosa imagen. Por la noche, arrastró a Draco al tercer piso después de cenar sin dar explicaciones, hasta la habitación sellada. El rubio no se había preocupado más allá de perderse el final de la cena hasta que llegaron al pasillo desierto del tercer piso. Desde su primer año, nadie había entrado voluntariamente en esa zona de la escuela. Las reglas ya no prohibían a los estudiantes acceder al pasillo del tercer piso, pero como persistían los rumores sobre lo que se guardaba allí, ninguno de los adolescentes había estado dispuesto a arriesgarse. Draco había oído un rumor bastante inquietante. Había un cerbero enorme en una de las habitaciones y provenía de una fuente a regañadientes fiable. Se guardó esto para sí mismo ya que no quería parecer más cobarde de lo que ya era ante Gaara. La mirada de Draco se dirigió a la nuca de Gaara en busca de alguna señal que indicara que había oído a Draco soltar un profundo suspiro de alivio al no ver un perro demoníaco ni ninguna de las 100 cosas que se sospechaba que estaban allí. En cambio, había un único espejo ornamentado que Gaara claramente quería que Draco viera. Era difícil ver la escritura de Gaara en la arena en la habitación a oscuras, pero apenas distinguió: mírate en este espejo. Te muestra cosas bonitas. Si Gaara hubiera sido cualquiera de sus otros amigos, Draco habría sospechado al instante ante tal afirmación, pero pensó que estaría relativamente a salvo con la compañía presente. Se miró en el espejo y cuando la magia hizo efecto se le presentó una imagen que no podía describir como otra cosa que maravillosa. No tenía ni idea de la naturaleza exacta del hechizo del espejo, y al contemplar lo que esperaba que fuera su futuro, solo podía rezar para que estuviera relacionado con la adivinación. Ante él estaba, él, solo que más alto y majestuoso. Vestía una túnica que incluso su padre habría envidiado. Hablando de su padre, sus padres estaban detrás de él, sonriendo con una franqueza inusual. Todos estaban de pie en el atrio del ministerio y Draco era el recién nombrado ministro de magia, con sus padres apoyándolo y los flashes de las cámaras anunciando la conferencia de prensa. No solo eso, junto a él estaba Gaara, quien también parecía mayor, vestido como... Bueno, vestía una túnica elegante. Draco no podía imaginar cómo sería Gaara de mayor, excepto intimidante. Allí estaba Draco, mirándose en el espejo, rodeado de sus amigos y familiares, tras haber alcanzado el puesto más importante en la política mágica británica. Era encantador. Pero al ver la expresión de Gaara, dudó de alguna manera que su amigo estuviera contemplando la misma escena. Gaara, ¿qué es este espejo? ¿Es una ventana al futuro? Apenas pudo apartar la mirada el tiempo suficiente para dirigirle su pregunta al pelirrojo. No. Creo que simplemente muestra fantasías felices. ¿Cómo puedes saberlo? Porque muestra cosas que nunca podrán ser. Ya no. Oh. Si estás seguro. Es que me veo ahí, pero soy mayor, soy ministro de magia, y tú estás ahí. Draco se lanzó a una animada explicación de lo que le mostraba el espejo, incluyendo todo tipo de detalles que captó en sus desesperadas fantasías. ¿Qué ves? Gaara había seguido mirándose al espejo durante todo el discurso de Draco y no se giró para dirigirse a él ni siquiera cuando su arena se hundió en las letras, solo un sueño placentero e imposible. Nada más. Tenía una leve sonrisa en los labios que Draco podría haber pasado por alto de no ser por la luna casi llena. Quería presionar por una respuesta, por enésima vez, pero no parecía un buen momento. Nunca parecía un buen momento para indagar en la vida personal y el pasado de Gaara, pero al ver esa sonrisa, simplemente no pudo. Ambos pasaron un largo rato mirándose en el espejo esa noche antes de que Draco estuviera listo para irse por la noche. Gaara, ¿vienes? Finalmente Gaara se giró hacia él y negó con la cabeza lentamente. Draco se fue a dormir esa noche, su mente regresó directamente al dulce sueño que había podido ver y experimentar conscientemente.
Gaara nunca había tenido dulces sueños. Su sueño, aunque se hacía esperar, solía terminar en confrontar a Sukaku, revivir atrocidades pasadas o experimentar un vacío profundo hasta que despertaba. Esto último era lo más común, pero ninguna de las opciones se acercaba a los sueños felices. La luna estaba acelerando su órbita, pensó Gaara. Lo creía tan firmemente que se lo había sugerido a la profesora de astronomía, pero ella se rió de él. Gaara habría sospechado algún tipo de conspiración de no ser por el calendario que lo corroboraba, que también insistía en que había pasado un mes completo desde su última transformación. Claro, parecía como si hubiera sido maldecido con este maldito lazo alrededor de su cuello durante al menos un año ya, pero por lo demás, parecía que solo había pasado una semana desde la última vez que sufrió su humillación mensual. En enero, Luna lo secuestró y lo engalanó. En febrero, una araña gigante casi lo devoró y lo obligó a jugar con un hombre lobo enorme. Sopesó sus opciones todo el día anterior, pero finalmente la razón venció al orgullo y se vio obligado a admitir que probablemente no debería apresurarse a regresar al bosque. Para mayor seguridad, se transformó lo más lejos posible de los dormitorios de Ravenclaw, que casualmente estaban en las mazmorras. Un problema inesperado que causó esta ubicación fue la proximidad a Slytherin y la correspondiente ruta de patrulla que seguía Snape. Le asignaron la tarea de vigilar las mazmorras y la parte baja del castillo casi todas las noches, excepto cuando los otros profesores más perezosos tenían la noche libre. Snape ni siquiera podía soñar con semejante lujo. Esa noche, estaba de un humor de perros mensual tras verse obligado a regalar una de sus pociones más rentables a una de las personas que más odiaba en el mundo. Estaba deseando que despidieran a Lupin y tuviera que volver a luchar para pagar la poción matalobos. Recientemente, ironía de las ironías, la amenaza inminente de Sirius Black había mantenido a raya a la mayoría de sus estudiantes, ya que no querían arriesgarse a escabullirse por los pasillos cuando un asesino pudiera intentar entrar. Por eso, al ver un pequeño movimiento en la oscuridad, se movía rápidamente tras él. La señora Norris nunca se adentraba en las mazmorras cuando Snape las patrullaba, sobre todo porque nunca se separaba mucho de Filch y solían dejar a Snape solo, pero también creía que a la señora Norris no le caía bien. Ninguno de sus Slytherin tenía un gato actualmente, siendo una mascota excepcionalmente rara entre las serpientes, por lo que sabía que lo que fuera que estaba persiguiendo no debería estar allí abajo. Gaara había doblado una esquina y vio a su odiado jefe de casa allí de pie, presumiblemente atento a intrusos, infractores del toque de queda y otras rarezas. Como Gaara era el segundo de tres, y debido a su relación de odio-odio, se dio la vuelta automáticamente y se escondió. Se escondió de espaldas a la pared, asomando con cuidado el hocico para comprobar si Snape lo había visto. La mancha negra que se aproximaba en el sombrío pasillo fue un indicio suficiente, así que Gaara salió disparado por el pasillo. Desafortunadamente, al correr a toda velocidad, sus suaves almohadillas y garras resbalaron en la piedra pulida. Logró ponerse en marcha como un rayo antes de que Snape pudiera alcanzarlo, pero eso significó que Snape volvió a ver su enorme cola al doblar la siguiente esquina. Así comenzó la persecución entre Snape y su estudiante más odiado en un estado comprometedor. Si tan solo supiera. Pasaron 5 minutos llenos de adrenalina antes de que Gaara consiguiera una ventaja suficiente para entrar corriendo en un aula sin llave. Lo curioso fue que, antes de transformarse, se había prometido a sí mismo que se quedaría en la habitación vacía y no volvería a correr por el castillo. Esa decisión duró solo 5 minutos después de que su cerebro se transformara en el de un animal. Esa persecución no fue la única que Gaara tuvo que soportar esa noche. Por alguna razón, Harry se había encargado de ver qué había estado haciendo el misterioso y problemático estudiante transferido en la luna llena, evadiendo al profesor Snape como si lo hubiera hecho. Harry solía observar la escuela a través de su mapa y había visto a Gaara fuera después del toque de queda más veces que en su dormitorio por la noche. Siempre lo ignoraba porque no parecía estar haciendo gran cosa, ya fuera quedándose solo en una habitación abandonada toda la noche o caminando sin rumbo por el castillo.
Era tan aburrido que nunca podía verlo durante mucho tiempo sin quedarse dormido o mirar hacia otro lado. Pero ver a Gaara huir de Snape y esconderse le parecía demasiado sospechoso. Quizás por fin estaba haciendo su jugada, fuera lo que fuera que eso implicara. Así que Harry tomó su capa y su mapa y descendió a las mazmorras. Así que parecía que sus desgracias se multiplicaban por 2 en esas noches. Si no era una acromántula y un hombre lobo, eran Snape y luego Potter. Excepto que Gaara no contaba con que Potter lo salvara del maestro de pociones, dejando de lado su complejo de héroe. Gaara había estado esperando en la habitación vacía, planeando su siguiente movimiento cuando la puerta se abrió de golpe y olió a alguien entrar. Sus sentidos, perfeccionados, le indicaron que un adolescente invisible había entrado, pero no tenían memoria sensorial que pudiera usar, así que no tenía ni idea de quién era. Sin embargo, al ser un adolescente, ser de noche y ya le estaba causando problemas, adivinó correctamente que era Potter o uno de sus amigos secuaces. Harry estaba en el aula, bajo su capa, pero no podía ver dónde estaba Gaara. Esperaba observarlo sigilosamente, aunque no pensó en la puerta que aparentemente se habría abierto sola por arte de magia. Sin embargo, estaba mirando fijamente la habitación a oscuras y no pudo ver a Gaara escondido al fondo, entre las pilas de sillas. Harry guardó su mapa y se adentró en la habitación, intentando mirar debajo de los muebles para ver dónde se escondía Gaara. Al estar tan lejos de un ninja como era posible, una descripción incriminatoria considerando la amplia variedad de shinobi que había en el mundo de Gaara, después de abrir una puerta siendo invisible, Harry no se dio cuenta de que sus pies invisibles no solo hacían ruido, sino que también dejaban rastros de polvo en el suelo. Con estos factores, Gaara localizó con precisión la amenaza invisible. Lentamente, rodeó al joven, aprovechando su pequeño tamaño y moviéndose por los huecos más pequeños en dirección a la puerta. Por suerte, el método que Potter había usado para localizarlo solo lo había llevado al área general donde Gaara se escondía. Logró rodear al desprevenido chico y salir corriendo por la puerta antes de que Harry siquiera se le ocurriera consultar el mapa para localizar a su objetivo. Cuando lo hizo, comprendió que Gaara también se había ocultado de alguna manera, escabulléndose sin que él lo viera y saliendo por la puerta. Al ver hacia dónde se dirigía, se metió la capa en los pantalones y echó a correr, necesitando toda la velocidad posible. Ya había visto a Gaara corriendo en el mapa antes y parecía que se movía aún más rápido de lo habitual. Estaba en algo. Gaara corría a 4 patas por el pasillo, hacia las escaleras. Había querido mantenerse alejado de los pisos superiores y de Luna a toda costa, pero correr el riesgo de encontrarse con ella era mejor que arriesgarse a que Harry lo atrapara. Su otro amigo rubio podría haber estado trastornado, pero eso era mejor que ser capturado por un enemigo. Bueno, no estaba seguro de si quería atribuirle a Potter tal título, pero desde luego no era un amigo. Potter era un conocido antipático. Claro, no parecía de los que lastiman a un animal desconocido e inocente, pero el mayor peligro era su transformación. No podía dejar que alguien con quien no se llevaba bien descubriera su secreto. Lo que Gaara no sabía era que Harry no estaba siguiendo a un animal extraño que de alguna manera había rastreado, en cambio, estaba siguiendo a Gaara pero aún no había vislumbrado al niño. La persecución a toda velocidad alrededor del castillo continuó durante 1 hora. Por muy rápido o evasivo que fuera Gaara, Harry siempre lo encontraba, pues carecía por completo de la resistencia necesaria para seguirle el ritmo al shinobi/diagonal animal entrenado. La mayoría de las veces, la persecución se convertía en un juego de las escondidas, algo que Gaara consideraba injusto, considerando que Harry claramente tenía algún tipo de pergamino mágico para rastrearlo y estaba en su propio cuerpo. Era imposible que un niño civil se acercara a atrapar a Gaara si éste estaba en su propio cuerpo. El pequeño psicópata peludo casi le da un infarto al doblar una esquina y ver a Luna allí de pie, mirando hacia el otro lado. Primero Snape, luego Potter, ahora Luna. Solo faltaba que Draco, Sirius y Orochimaru se unieran a la persecución y su noche estaría completa.
Su suerte le fue favorable por una vez, ya que pudo escabullirse por donde había venido antes de que ella lo notara. Mientras continuaba su acto del gato y el ratón con Potter, Gaara sabía que estas transformaciones se estaban convirtiendo en una carga demasiado grande. Alrededor de las 2 de la mañana, el inesperadamente tenaz Gryffindor había desistido de perseguirlo al convencerse de que Gaara lo estaba engañando. Cualquiera que fuera lo que el viscoso Slytherin intentaba ocultar, podría haberlo ocultado fácilmente y luego confrontado a Harry con impunidad. Claramente, Gaara había estado corriendo por todo el castillo para mantener a Harry despierto. A la mañana siguiente, Harry estaba agotado, pues Hermione y Ron lo despertaban repetidamente. Fue esa mañana cuando el trío comprendió por qué Gaara tenía esas ojeras, al ver versiones menos conocidas cerca de Harry después de una noche intentando seguirle el ritmo. Hermione usó la palabra insomne, que a Ron le gustó, sobre todo porque hacía que el Slytherin pareciera loco. Gaara tardó media hora más en darse cuenta de que Harry ya no lo seguía y por fin pudo regresar a las mazmorras. Correr no había sido tan malo para su desbordante energía, pero el estrés lo estaba agotando. No se había apresurado en su regreso a la escuela, pensando todo el tiempo cuando sería apropiado lanzarse a una buena matanza. Regresó a su vestuario y se preparó para el cambio. Aún faltaban horas para que ocurriera, así que intentó algo que no había hecho antes, dormir en forma animal. Es cierto que pasó casi una hora colocando trampas por la habitación para evitar que alguien lo sorprendiera mientras estaba inconsciente. Fue más bien una siesta de solo 2 horas, pero fue una de las noches de sueño más tranquilas que había tenido. Era como Gaara imaginaba que sería el sueño de la gente normal, sin gritos, demonios ni batallas mentales para mantener la cordura. Al despertar, comprobó que ninguna de las trampas había sido tocada y que le quedaba menos de una hora para cambiarse de nuevo. Al recuperar su pequeño cuerpo humano, volvió a cuestionar su cordura. Tras una noche en la que no hizo más que huir de múltiples perseguidores, se echó una siesta en las mazmorras. Quizás debería haber hecho caso a ese instinto que le había dicho que tomara una poción y se escondiera en su baúl toda la noche. Algo que lo calmara, tal vez calmara su lado salvaje un poco mientras estaba acurrucado en su baúl en su habitación. Incluso podría dejar inconsciente a Draco y quedarse en la habitación, pero eso corría el riesgo de que uno de sus amigos más valientes llamara a la puerta. Si Draco no respondía, podrían llamar a un prefecto para que los revisara. Luna no había renunciado a su búsqueda. Nunca lo haría, se dijo a sí misma. Había buscado toda la noche, evitando a los maestros que patrullaban y a los fantasmas con la facilidad que le daba la práctica. Había encontrado tenues señales por todo el castillo, mechones sueltos de pelo, arañazos en la piedra, todo desde la última limpieza hacía unos días. Sus compañeros de piso le habían dicho que se adentraba en una nueva forma de rareza, su padre había aplaudido su entrenamiento. Si quería crecer rastreando criaturas raras y exóticas, no habría mejor práctica. Y él, egoístamente, estaba bastante ansioso por conocer y examinar a este animal después de que su querida hija hubiera empezado a obsesionarse con él. Recordó a la primera criatura que lo obsesionó. A lo largo de 3 años, 2 escobas rotas, una búsqueda de aurores y 16 centauros furiosos, había encontrado a la bestia y conocido a su querida esposa. Y cuanto menos se diga de los 2 centauros que no estaban furiosos, mejor. Luna había seguido las señales de su querida, perdida y peluda mascota hasta las entrañas de la escuela, y allí encontró una habitación en la que pensó que debía estar escondida. Animum revelo, susurró Luna, apuntando con su varita directamente a la puerta. Como había practicado en la cabaña de Hagrid, la puerta empezó a brillar un poco antes de desvanecerse un poco, lo que le confirmó que definitivamente había un animal allí. Luna, por muy loca que algunos la describieran, no estaba tan loca como para querer perseguir a su mascota perdida y arriesgarse a asustarla aún más. Era evidente que era asustadiza, solitaria y no le gustaba estar atrapada, así que no podía entrar corriendo a la habitación lanzando hechizos. Después de todo, no era una Gryffindor. Con eso en mente,
se sentó frente a la puerta y esperó que ninguno de los profesores hubiera reconocido su patrón y decidió comprobar si se había quedado en la cama después de la medianoche esa noche. Esperaría hasta la mañana si era necesario, incluso había estado durmiendo la siesta por las tardes los últimos días para asegurarse de no quedarse dormida. En la habitación, Gaara se arrastraba en su piel, con su mente animal completamente ocupada, ya que podía correr libremente. Si quería encerrarse por estas cosas, definitivamente necesitaría tranquilizantes. Al salir el sol, Gaara decidió dedicar parte de su tiempo de investigación a intentar resolver el problema cada vez más grave de las noches de luna llena. Tenía un mes hasta la siguiente, fuera lo que fuera, así que pensó que sería una oportunidad más que suficiente para solucionarlo. Fue después de que Gaara se pusiera los pantalones y se pusiera la camisa que Luna entró sigilosamente en la habitación. Ambos se quedaron mirándose fijamente, ella desde detrás de la puerta y él con los dedos apoyados en un botón que estaba desabrochando. «Oh», dijo Luna, mientras su mente volvía a la vida después del breve choque. Los labios de Gaara imitaron la misma imagen, pero terminó doblándose y tosiendo casi a todo pulmón. Esto lo sacó de su ensimismamiento y ella entró de lleno en la habitación, menos preocupada por el estado de su ropa y más concentrada en el lazo que llevaba al cuello y sus implicaciones. ¿Eres un hombre tanuki? Gaara dejó de toser y, en cambio, se incorporó y reanudó su tarea de abotonarse la camisa. Esperaba que la actividad repetitiva evitara que se sonrojara. No era porque lo había sorprendido semidesnudo, sino porque una de las personas a las que más temía que descubriera este secreto acababa de hacerlo de forma espectacular. No abordó la pregunta mientras continuaba trabajando en su camisa, esperando hasta que estuvo completamente abotonada y luego localizó y llamó a su arena para escribir sus respuestas a la luz de la mañana. Sí. Oh, repitió Luna. Perdón por perseguirte. Eso fue lo mejor que se le ocurrió. Gaara ignoró el último comentario y, en cambio, se puso los zapatos, añorando la comodidad y flexibilidad que había disfrutado con sus sandalias shinobi. Una vez puestos, se puso la capa y se acercó a Luna, con la frustrante expresión vacía aún firme y resueltamente. Luna lo observó acercarse, sintiéndose sucumbir al miedo generalizado que le inspiraba por solo un segundo, hasta que él se paró frente a ella y bajó el cuello de su camisa 1 pulgada, enfatizando el material de soplado deletreado en su cuello. «Oh», dijo por tercera vez. «Sí. Lo siento. Por eso». Tartamudeó, sacó su varita de nuevo y la apuntó a su garganta. Un hechizo murmurado en el que él no quiso concentrarse más tarde, y ella lo estaba desatando. Mientras lo hacía, se quedó mirando la cicatriz que se desvanecía en su cuello más tiempo del que él consideró apropiado, así que distrajo su atención con una mano bien colocada, frotando la sensación fantasmal de su cuello ahora desnudo. Guardó el material en su bolsillo distraídamente y luego se dejó caer contra la puerta, todavía sorprendida y entristecida por la revelación. Desde que llegué aquí, las lunas llenas han tenido un efecto extraño en mí. Mi cuerpo cambia, pero mi mente no. No mencionó los instintos por razones importantes. Entonces, la Ravenclaw interior de Luna finalmente se estaba reactivando. ¿Duele la transformación? No. La primera vez sí, pero ahora es más rápido y fácil. ¿Ha habido otros cambios? No. Solo que últimamente me duele la garganta por las mañanas. ¿Tu garganta? ¿Dónde tienes la cicatriz? Gaara asintió. Interesante. ¿Ha aumentado el tiempo que llevas cambiando? No. Me convierto en esa forma cuando sale la luna y vuelvo a esa forma cuando sale el sol. Así que hay muy pocas posibilidades de que se vuelva permanente. Luna parecía decepcionada. Si se volviera permanente, seguirías siendo bienvenido en mi casa. Mi padre ya dijo que sí si ya estabas domesticado. No, gracias.
Luna pareció decepcionada por esa respuesta, pero finalmente su mente científica se reavivó. Nunca había oído hablar de un hombre lobo, nada más que un lobo. Quizás sea una cepa de la maldición originaria de tu país. No, nunca me había encontrado ni había oído hablar de esto antes. Entonces, ¿quieres que te ayude a investigar la condición? Si hay algo en la biblioteca de la escuela, seguro que lo encontramos. ¿O prefieres esperar a ver si desaparece cuando regreses a tu mundo? Gaara la miró a los ojos, arqueando una ceja en señal de pregunta. He visto tu investigación. O venías de otro mundo o huías hacia uno. Leeré sobre esto por mi cuenta. Gracias. Cualquier cosa para terminar con la discusión sobre su discapacidad. Entonces, podría ayudarte a ocultar tus transformaciones. No fuiste muy difícil de rastrear y no puedes usar tu arena, ¿verdad? Gaara negó con la cabeza. Entonces podría ayudarte a mantenerte. Se abstuvo de decir, mantenerte a salvo, ya que eso solo inflamará el ego ya herido de Gaara, lejos de cualquier persona peligrosa. Gracias. Lo consideraré. Lo cual significaba que le diría que se alejara de él esas noches, con el pretexto de desviar la atención. Con un poco de suerte, esta mañana sería la última vez que hablarían de este tema tan inquietante. Entonces, ¿cuánto mide exactamente tu cola? Nunca llegué a medirla. ¿O no? Harry había visto a Gaara la noche siguiente, pero resultó ser una de las pocas ocasiones en que el insomne bicho raro pasaba la noche en su habitación, durmiendo junto a Malfoy. Era inquietante pensar que personajes antagonistas bidimensionales como Malfoy y Gaara tuvieran dormitorio y camas, y que durmieran y leyeran. Negó con la cabeza para no empezar a considerar a sus enemigos como personas. La noche siguiente, Gaara volvió a escabullirse, y esta vez se quedaba en el mismo sitio, en el tercer piso. Intentó despertar a Ron para que lo ayudara a perseguir a su objetivo, pero el pelirrojo dijo cosas que la señora Weasley mejor no escucharía, y Harry tuvo que salir solo. Incluso si hubiera podido pasar las escaleras que impedían el acceso de los chicos a los dormitorios de las chicas, no albergaba muchas esperanzas de que Hermione estuviera más interesada en las idas y venidas nocturnas de Gaara que Ron. No diría tantas palabrotas, pero podría hechizarlo. Iba de camino, revisando periódicamente el mapa para asegurarse de que Gaara no se hubiera enterado de su llegada desde lejos, cuando vio un nombre que solo conocía. Se preguntó si los merodeadores eran realmente tan buenos como se decía, ya que sabía con certeza que Peter Pettigrew estaba muerto. Al ver el nombre muerto merodeando, se preguntó si su fantasma habría acabado en Hogwarts. ¿Aparecían fantasmas en el mapa? Al llegar a la zona del nombre, no encontró fantasmas ni familiares fallecidos. En cambio, fue él quien lo encontró, confiscando su mapa y ofendiendo. Lupin apareció y lo cubrió, pero luego le dio un sermón sobre guardar el mapa con Sirius Black corriendo por ahí. Harry no había considerado realmente el peligro que representaba el mapa, solo había sido una bendición para husmear y evitar el toque de queda. Después de dejar a Harry en la entrada de Gryffindor, Lupin abrió rápidamente su viejo mapa y buscó a Pettigrew por todas partes. Pero no lo encontró. Sabía que Harry no mentiría sobre algo así, así que la rata obviamente lo había visto antes con el mapa y había huido a uno de los puntos ciegos o a los jardines. Aún así, si reaparecía, el mapa facilitaría mucho su captura. Consideró dárselo a Gaara, ya que el chico apenas dormía, corría rápido y controlaba esa útil arena. Claro que Gaara ya daba bastante miedo. Llegado a cierto punto, su poder debería ser limitado. Eso sonó como el razonamiento de un profesor responsable, ¿verdad? Mientras tanto, Gaara admiraba su reflejo con un aire particularmente narcisista. Le había preguntado a Draco si quería volver a verlo, pero el chico le había dicho que lo vería en otra ocasión, que estaba cansado. Un debilucho.
Pensé que el señor Potter sería el último estudiante al que advertiría sobre este espejo. Me temo que tal vez tenga que cumplir con mis planes de larga data de sacarlo del castillo. De todas las personas que Gaara habría imaginado que entrarían a la habitación en medio de la noche, el director estaba al final de la lista. Entiendo que has venido aquí varias veces desde que Hagrid, sin saberlo, te dio la llave. Este espejo no es peligroso, te lo aseguro, pero puede llevar a la gente a la muerte. Como le he dicho a mucha gente, este espejo ha hecho que los hombres se consuman frente a él, esperando en vano que los sueños que muestra se hagan realidad. Tontos. Gaara no se molestó en deletrear más palabras. Sin embargo, se giró para encarar al poderoso mago. Supongo. Pero debes admitir que es tentador. Sé que todavía lucho con el espejo de Oust, años después de haberlo poseído. Un hombre más responsable podría haberlo hecho añicos, pero yo nunca me atreví a hacerlo. Dumbledore conjuró una silla de la nada y se sentó junto a Gaara, mirando su reflejo. Es un objeto hermoso y fascinante. Y no solo está la imagen frente a ti, sino también la pregunta de qué podrían estar viendo los demás. Cuando encontré este espejo por primera vez, hace mucho tiempo, un amigo y yo intentamos adivinar qué veía el otro. Yo adiviné el suyo, pero él nunca pudo ver lo que yo veía. El anciano estaba un poco melancólico, obviamente disfrutando de la oportunidad de ser nostálgico. ¿Por qué, si se me permite preguntar, dijiste que aquellos que quedaron encantados con lo que se mostraba en el espejo eran tontos, Gaara? Este espejo solo muestra lo que uno quiere, no como era, como es o como podría ser. Es solo una imagen bonita. Albus pareció entender. Entonces parece que ves algo similar a lo que yo vi. Lamento decir que no te conozco lo suficiente como para adivinar qué podrías ver al mirarte en el espejo. Eres un misterio para mí, debo admitirlo. Gaara lo miró después de que sus ojos se desviaron hacia el espejo. Me han cuestionado más personas sobre tu admisión que sobre casi cualquier otra decisión que haya tomado en esta escuela en 20 años, excepto quizás mi manejo de las dificultades del año pasado con la Cámara de los Secretos. Y posiblemente el año anterior tras el intento de robo de la piedra filosofal. El hombre cansado suspiró larga y profundamente. Han sido unos años difíciles. No te sorprenderá, Gaara, estoy seguro, que seas un forastero en esta escuela. Un extraño en este país también. Pero no te acepté solo para vigilarte. Te invité porque eras un niño solo en un país extraño, sin ningún lugar a donde ir. No soy un niño, se dijo Gaara. Su voz no habría sonado petulante si lo hubiera dicho en voz alta. Supongo que no. No de muchas de las maneras en que caracterizamos la infancia, pero no importa lo que hayas hecho, ni cuánto se note en tu rostro, sigo viendo a un niño. Solo soy un viejo ingenuo. Gaara no habló de eso. Haré que muevan el espejo mañana por la mañana. Me gustaba bajar aquí a mirarlo de vez en cuando, pero sé que no hay lugar en este castillo al que no puedas seguirlo si quisieras, incluso si comprendes la locura de las cosas que ves. Y ya es hora de que deje de mirarlo yo mismo. Gaara volvió a mirar la escena frente a él, saboreando la vista durante las horas restantes hasta que desapareció. Gracias por escuchar, Gaara. Si alguna vez quieres hablar de algo, no dudes en contactarme. Gracias. Gaara no se había girado para dirigirse a Albus, ni tampoco reconoció su partida, simplemente continuó mirando extasiado el espejo de Oust. Al día siguiente, efectivamente, había desaparecido, escondido en una de las muchas bóvedas de Gringotts de la escuela, para no ser visto nunca más. Omake. Habían pasado unos días desde que su secreto le fue revelado a Luna, así que seguía evitando estar cerca de ella sin un compañero cerca, y trataba de no acercarse demasiado al director desde su incómoda conversación abierta de 2 días antes. Por ello, entró al gran comedor con reticencia solo después de que Draco le prometiera que les haría un espacio para comer sin aglomeraciones. Al entrar,
vio que Draco había cumplido con su amenaza a los Slytherin que lo rodeaban para que se movieran, o simplemente les había dicho quién venía. Esa observación no duró mucho, pues su atención se desvió rápidamente hacia los gemelos de pelo naranja que se acercaban rápidamente. Los gemelos Weasley, hermano mayor del lacayo de Potter, según entendió, vestían uniformes de camareros y llevaban bigotes finos y puntiagudos. «Buenos días, Gaara, el más tímido», dijo uno con un acento falso, marcado y posiblemente racista. «Tenemos tu mesa aquí mismo». El otro continuó con su juego desagradable. Sabiendo que estos dos le temían tanto como cualquiera, no se resistió a que lo llevaran a un lugar solitario, una mesita al lado de las demás, con un mantel blanco, velas y cubiertos. Se sentó y uno de ellos le tiró la servilleta sobre el regazo y empezó a servir el agua como si fuera vino, incluso pidiéndole que la probara antes de servirle una copa entera. Por supuesto, esta broma había llamado la atención de casi todos los estudiantes y miembros del personal en el salón, y la mayoría pensó que los gemelos estaban firmando su propia sentencia de muerte al hacerle una broma a Gaara. Lo que no sabían era que Gaara estaba siendo señalado como la única persona a la que no le estaban haciendo bromas. Gaara, aunque seguro de no correr peligro, quedó desconcertado por el acto mientras los gemelos seguían sirviéndole el desayuno, comentando todo el tiempo con un acento que indicaba que ninguno de los dos había estado nunca en Francia. Antes de que a nadie se le ocurriera preguntar qué hacían o buscar la gracia, lo oyeron. Todo empezó con los Slytherin susurrando entre sí, convirtiéndose en siseos literales. Al principio eran solo unos pocos, intentando decir algo solo para girarse y comprobar si alguien más experimentaba el mismo síntoma desconcertante. En cuestión de minutos, todos los Slytherin estaban siseando a gritos incoherentes, según Harry Potter, quien dijo no entender ni una palabra en Parcel. Las risas y burlas de los Gryffindors pronto se convirtieron en gruñidos y rugidos como si fueran leones, lo que indicaba una terrible cacofonía para empezar. Los Slytherin continuaron con sus silbidos, sobre todo en la mesa del profesorado y contra los obvios culpables que aún servían a Gaara. Los Gryffindors estaban divididos entre la evidente alegría y la ira hacia sus traviesos Weasleys. Entonces los Ravenclaw empezaron a graznar y los Hufflepuff a emitir gruñidos quejumbrosos como tejones. Como es lógico, los Hufflepuff fueron los más molestos por la broma, ya que su animal doméstico no era la criatura más majestuosa. Gaara se preguntó por qué lo habían perdonado o si lo habían hecho. No estaría claro, ya que una serpiente muda sonaría casi igual que un humano mudo. Los Weasley no querían arriesgarse a tu ira, Gaara, el más tímido, intervino uno con acento francés. Se habían colado en las cocinas esa misma mañana y habían conseguido mezclar el jugo de calabaza con una poción que habían pasado meses leyendo, preparando y probando. Gaara se preguntaba por qué se habían molestado en perdonarlo ahora, ya que no hacía ninguna diferencia. Hasta que vio que los Slytherin empezaban a entrar en pánico aún más, sus siseos aumentando de ritmo. Vio al más cercano mostrarle a su vecino más cercano su lengua recién bífida. Todos los Slytherin lucían ahora lenguas de serpiente, que seguían siseando sin comprender. Los Gryffindors no rieron ni vitorearon, con sus rugidos, esta vez, anticipando su propia humillación. Hicieron bien en posponer la celebración, ya que la primera melena pelirroja creció poco después, seguida por la de todos los demás en la mesa. Rugieron aún más fuerte, sobre todo las chicas, a quienes no les gustó el vello corporal adicional. Un perro de 7º año intentó quitarles el pelaje con un hechizo, pero tan pronto como se lo cortó, volvió a crecer alrededor de su cuello y luego también en su cabeza, advirtiendo a todos los demás que no intentaran lo mismo. Luego vinieron los Ravenclaw, a quienes les crecieron plumas negras por todos los brazos. Algunos se alegraron de no haberles dado picos, pero el resto estaba tan indignado como las otras casas. Curiosamente, una niña rubia de 2º año agitaba los brazos en un aparente intento de volar. Sin éxito. Los Hufflepuff salieron bastante bien librados en apariencia, solo consiguiendo un par de mechones blancos en el pelo o negros para los rubios.
Esto no se notó en sus continuas y ruidosas quejas a los profesores para que revirtieran la situación y castigaran a los gemelos. En la mesa del profesorado, la mayoría de los profesores miraban con enojo a los responsables o intentaban contener al alumnado, que parecía un zoológico furioso. Dumbledore y Lupin eran los únicos que sonreían abiertamente. De hecho, Lupin parecía reírse un poco, pero se detenía de vez en cuando. Cuando se restableció algo de orden, los gemelos, sin ningún remordimiento, revelaron que los efectos durarían hasta la mañana siguiente. Se les asignaron castigos que se extenderían hasta el año siguiente y recibirían aullidos particularmente desgarradores a la mañana siguiente de su madre. Fue un día divertidísimo para Gaara, quien ya no era el único mudo de su clase al que se le prohibía hacer ruidos de animales. Pensó que el castigo habría sido peor, pero la broma había hecho maravillas para reducir las conversaciones en clase. La creencia generalizada de que Gaara había sido al menos cómplice, si no cómplice, de la broma había aliviado aún más su estigma, al igual que el rumor que se estaba extendiendo de que él había sido responsable de la bomba de humo y el sistema de calefacción roto en Slytherin a principios de año. Snape había estado a favor de castigar a Gaara, pero Dumbledore le había dicho que cualquier castigo que le asignaran lo cumpliría junto con Snape, así que desistió del asunto. Y no había pruebas. A pesar del enojo de todos los estudiantes, las quejas de sus padres, las detenciones, tantas que no se pueden contar, y los puntos perdidos en la cámara, Fred y George recordaron esa broma como uno de sus mejores cumpleaños. Aunque seguían negando que debieran haber sido castigados. Después de todo habían gritado Día de los Inocentes. Al día siguiente, mientras dos personas recibían aulladores y todos los demás disfrutaban de su recién recuperada capacidad de hablar entre sí, lo primero que Draco le dijo a su mejor amigo fue: Gaara, deja de tallar tu varita ya.